Yengue Salamagüe, piango piango llegó. Yengue Salamagüe, con mi maña llegó. Dice, va con licencia, dicen Kisimusenga. Va con licencia Mayanquere, Sente Andoki. Va piango piango, dicen Finda. 9 uñas, licencia Kiyumba y Huiri. Dice, va con licencia en Sambiampungo. Va con licencia Munalongo en Zambul. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, Cabo Guerra, Tetetetie. Dice, va con licencia Tata Cañengo. Va con licencia Luceno Suano. Va con licencia Quilangampungo. Dice, va con licencia Musilango. Dice, va con licencia Tom Fumbe que cuenta, dicen Toto. Dice que cuenta, dicen Ganga. Dice, va con licencia. Dice, de todo, dicen Tata, Tataíta, Yayi, dicen Gay. Dice, va con licencia. El Lucero Madrugaza, la banda, va con licencia, Cuñal Lemba, Naribe, Sangamfumbe. Dice, va con licencia, dice de Lumboa. Dice, va con licencia, Quilanga Songa. Dice, va con licencia, Gusandundu. Va con licencia, todos dicen Fumbe, dicen Ganga, dicen Cheche, Bacheche, dicen Ganga, dicen Turumana. Dice, va con licencia, dicen Cuyo Girundi. Dice, va con licencia, dicen todo, dicen Pangueame, dicen Cariao. Dice, va con licencia, dicen como dicen Ganga Mundo. Hemos comentado en algunas ocasiones que los huejucos juegan una parte importante en la enganga, que son los que primero trabajan para así coger algún arreo o enquisi de enganga o espíritu que han mandado. Sabemos que los bejucos son importantes porque trabajan como raíces aéreas y eso significa que espiritualmente están dando vueltas alrededor de la enganga. Existen muchos bejucos que son utilizados en esta religión. Bejuco San Pedro, que pertenece a Sarabanda, Algarrilla, que pertenece a Tatapanzua, Bejuco Bocoroco, que pertenece a Sarabanda, Bejuco Corrales o Corralillo, que pertenece a Mamón Bo, y Bejuco Cruz, que pertenece a Ensambi. También existen otros bejucos como Bejuco Ribá de Mamón Bo o Bejuco Carey de Siete Rayos o Bejuco Colorado también de Isasi y diferentes bejucos que utilizamos, Bejuco Huancó de Sarabanda o Bejuco Lombriz de Tatapanzua. Hemos hablado en muchas ocasiones de los bejucos, que son plantas rastreras y trepadoras. Son consideradas como el mismo palo. Esto no puede faltar en casa de un gangulero, en las engangas o fundamentos o candangos. Con ello es transmitido el poder y la fuerza mágica de la propia naturaleza. Los palos y los bejucos tienen el poder de los astros. En las engangas hay espíritus hombres, mujeres y niños y ancianos. Los bejucos son muy poderosos y son brujos. Son los primeros que trabajan en la enganga o candango. Es por eso que los bejucos son parte importante en la enganga, son parte importante en la religión del palo mayombe afrocubano. Entonces muchas engangas no tienen bejuco, no tienen los palos que lleva, le ponen palo de parque, cualquier palo que aparece se lo ponen y entonces quiere que la enganga sea poderosa cuando no tiene ni los palos ni los bejucos que deben tener. Usted está guerreando con su enganga y echando espíritu en quisis de enganga a otras personas. Usted tiene que tener en su enganga el palo cabo de hacha, que es dueño centella y que es un árbol para la guerra. Entonces sucede todas estas cosas
que los ganguleros no tienen lo que necesitan la enganga, que la hacen con cualquier cosa, que no tienen las mataris verdaderas, que no tienen bejucos, que no tienen los pájaros necesarios, y entonces quieren que su enganga sea una enganga poderosa. Es igual que hay que tener en la enganga el palo Kawahirian, que es un palo de tatapanzo y que es necesario para usted realizar trabajo con tatapanzo, con saco de yute o hacer cualquier guerra que usted tenga. La enganga debe tener el Kawahirian. Yo lo que quiero verdaderamente es que no suceda lo que está sucediendo hoy en día, que los ganguleros tienen guerra y ninguno de los dos le pasa nada. Por eso te dicen, taconero, tu puya no hiere. Tú son tronco llava, taconero, no hay palo como yo. Y esas son puyas que se dan en la religión, indicándole a la persona de que lo que él tiene no hace nada. Y entonces tú ves la guerra y que yo le voy a hacer, le estoy echando espíritu y estoy haciendo esto y le estoy arreando y todo eso es una fantasía que ellos tienen creado en la mente, porque esta religión no es como la gente piensa que es. Y hablando de todos estos temas, tenemos que mencionar a las yayis, que también están incurriendo en cosas terribles en la religión. Están rayando que no pueden rayar, tienen el gurunfín del cuatro vientos que no lo pueden tener, están arreando con pólvora, con fula que no lo pueden hacer, y todas estas cosas están sucediendo y sobre todo están incumpliendo muchas de ellas, no serán todas para que no se ofendan, pero sí están incurriendo muchas en cosas indebidas, como teniendo enganga que se la entrega el padrino de deidades hombres, cuando la yayi no puede tener enganga de deidades hombres hasta que no pierda su menstruación. Es igual que no puede faltar en su enganga el palo jiquí, que como dice es la fortaleza de la enganga con su corazón. Jiquí es llamado también entueque, botá. Y estos palos son necesarios en la enganga. Ustedes tienen que salirlo a buscar, tienen que encargarlo a Cuba, tienen que hacer todo lo posible por tenerlo para que su enganga sea fuerte y poderosa y no esté engañando a las personas. Es igual que el palo guayacán. Como dicen, una enganga buena, bien hecha, bacheche, nunca tecia. La enganga bien hecha nunca tecia. Pero existen todos estos problemas que actualmente estamos viviéndolo, donde los ganguleros se preguntarán ellos mismos por qué esta enganga no funciona, por qué esta enganga no trabaja. Y es verdaderamente que está sucediendo todas estas cosas, que la enganga le faltan los palos necesarios, que la enganga no tiene la matari verdadera, que la enganga de sus comienzos está mal construida por personas que no saben, que dejan para que se vea la quillumba y hacen una falta de palo que en resumidas cuentas eso le va a traer, como dice, problemas a largo o corto plazo. La falta de entendimiento y de educación religiosa, donde un gangulero le dice al otro de que él para trabajar no necesita hacer trazos. Esta religión se basa en las patipembas o signos que hace el gangulero. Los inquisi o espíritus obedecen a los trazos que el padre enganga hace, y eso garantiza el privilegio de que lo escuchen al tata o a la yayi que hace los trazos. Por lo tanto, los trazos son tan importantes como tener una enganga bien hecha y como saber dialectos o conjuros que nosotros podemos hablar o realizar en base al trabajo que estamos haciendo.
nosotros vamos a hacer un arreo con fula, nunca podemos pisar la pólvora. Nunca, jamás. La pólvora que se va a arrear no puede brincar por encima de ella, ni cruzar por donde se va a prender la fula, la pólvora. Y todas estas cosas, y cuando arreamos, los tatas que están dentro del Munanzo Congo, tiene que haber uno que vaya a la puerta de la casa y la abra y zafarse el cinturón o la faja que tiene puesta y zafarse el botón del pantalón. No puede haber nada amarrado para que los espíritus en Kisidenganga hagan su labor y puedan salir. De lo contrario, está reteniendo ese poder y la fuerza al cual ellos quieren salir. Y por eso tenemos que aprender todas estas cosas, porque nos estamos complicando cada día más. Los padres en ganga siempre protegen su fundamento y los espíritus que vienen de arriba miran los trazos desde arriba y no desde abajo. Por eso que los trazos se hacen con la intención de que los espíritus lo estén viendo desde arriba, para así obedecer al padre en ganga. Cuando se están haciendo los rituales, todos tienen que permanecer callados. No puede haber interrupción, que estén interrumpiendo cuando el tata está haciendo algún trabajo. Debe ser completamente concentrado todos los tatas, las yayas o los engueyos que pues los permitan para dar fuerza y poder al trabajo que nosotros estamos realizando. Y todo esto las personas los pasan por alto porque no lo saben y es una cosa que es simplemente simple, pero si usted no la sabe, está incurriendo en que usted está faltando las reglas del palo monte afrocubano, el palo monte o palo mayimbe, como muchos lo conocen. Cuando uno arrea o hace un trabajo, ya no hay marcha atrás. Ya no se puede parar ese trabajo. A la vez que ese trabajo sale, va a estar en el aire, va a estar directamente a la persona que se le envió y eso va a ser todo. El gangulero en ese momento no puede decir, esto se paró, ya el espíritu salió. Ya no hay forma de que podamos cobrar para atrás al espíritu cuando lo hemos arreado para hacer ciertos trabajos. Siempre que usted trabaje, tienen que tener las empembas prendidas, las velas prendidas. ¿Por qué razón? Porque va a guiar al espíritu en la oscuridad. El espíritu vive en la oscuridad y la luz de la empemba de la vela lo va a guiar a lo que él tiene que hacer. Por eso tenemos que tener siempre, cuando vamos a hacer cualquier trabajo o vamos a hacer una consulta, tenemos que primero preparar nuestros fundamentos, echar malafo, aguardiente, echar enzunga, humo de tabaco, para entonces darle un tiempo para poder pasar a la persona para que los espíritus cojan esa fuerza y ese poder y se arrimen a la persona para poder transmitir una buena consulta, para poder permitir que le den algún mensaje a esa persona y de esa manera los ganguleros deben trabajar. La realidad es que se estén cumpliendo todas las reglas congas afrocubanas del palo monte o palo mayombe. Y esto ha traído grandes consecuencias cuando estos religiosos, que son religiosos muchas veces improvisados, otros ni están rayados, porque han visto aquí en las redes sociales y ellos mismos han fabricado su enganga, porque ellos dicen que de dónde salió la primera enganga. Bueno, la realidad es que podemos ver todas estas cosas que están sucediendo y simplemente estamos hablándolas para que las personas puedan darse cuenta de que esto no es así como piensan muchos.
galopea, caballo moro. Galopea con mi ganga, caballo moro. Existen muchas expresiones que son utilizadas en la religión. Cuando decimos Sun Sun Mayim Bundia en Gua, significa el lauro tiñosa va a comer, o quiere decir que te van a comer, y es por eso que dicen Sun Sun Mayim Bundia en Gua. Y estas son expresiones en el Palo Mayombe, como hay tantas de ellas, y es por eso que siempre aprendemos algo más en estos programas de Tataí Tiraca o Guardo Sesti. Cada gangulero tiene una forma de trabajar diferente. Cada gangulero expresa sus formas de trabajo para así dar a conocer cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo con sus ahijados. Son los ahijados los que van a utilizar estos conocimientos que no va a ser enseñado por otros. Muchos padres en ganga, en las consagraciones o rayamientos, cuando fragallan a la persona, cuando lo rayan, muchos tatas, cuando dan un ensusu, le hacen una cruz de sangre al ahijado en la frente con el ensusu, con el gallo. Esto es para proteger al ahijado, y es por eso que se hace este tipo de ritual en las consagraciones o rayamientos, o cuando le dan un animal a la enganga, para así mantener protegido al ahijado. Y todas estas cosas tenemos que saber. Sí, lo hemos visto, pero no sabemos los significados, y eso es importante, conocer el por qué te hacen una cruz con la menga, con la sangre del gallo en la frente. Siempre que usted le da un animal a la enganga, este no puede estar enfermo, este no le puede faltar un pedazo de pico, ni una espuela. Las engangas llevan su medida para que no cojan su medida y le hagan un trabajo y se ve entonces en problemas. Si le hacen un trabajo con su medida, pues entonces va a estar protegido. Los padrinos cumplen las viejas tradiciones, los rituales que enseñaron nuestros ancestros. Los conjuros son importantes en los creyentes y el padrino debe enseñarlo. Si el ahijado lo merece, que lo enseñen. Muchas personas llegan a la religión del Palo Mayombe simplemente para estar protegidos, y sí, visitan al padrino o van a casa de la madrina y están un rato, a lo mejor le llevan una botella de aguardiente a la enganga, o le llevan 4 velas y 4 tabacos, que son algunos que lo hacen, y simplemente ellos quieren mantenerse solamente en eso. Hemos hablado de la empaca de ensara, o también conocida como empaca de bolsillo en lo popular. Esto se llama así porque se puede poner en el bolsillo, porque es pequeña y cabe en la palma de la mano. Esta empaca lleva una vaina forrada con peonía, como ustedes pueden ver aquí, no con cuentas de collares. El gangulero no utiliza cuentas de collares para sus fundamentos de enganga, aunque yo he visto en Jesús María, allá en Cuba, una vez me apegué de la guagua y dije, bueno, aquí hay un gangulero, y subí sin yo conocer a nadie ni nada, y me encontré a ese gangulero y me dijo, ¿quién lo recomendó usted? Le digo, no, yo me apegué de la guagua y me indicaron aquí, yo subí. Le dije yo al gangulero, y me dijo, ¿qué tú quieres? Le digo, bueno, yo quiero consultarme. Entonces cuando vi el fundamento de enganga,
todo tenía cuenta de collares en los palos que tenía la enganga. Realmente eso no es correcto, pero son cosas que usted va conociendo en el término de religioso y entonces se puede dar cuenta de lo que es correcto y lo que no es correcto. Aquí vemos la vaina hecha con piel de reptil y forrada con peonía. La peonía pertenece al lucero, eso todo el mundo lo debe saber. Y esa empaca de ensara es la que utilizamos para ir a casa de cualquiera que lo necesite, para buscar el espíritu a la funeraria, para buscar el espíritu al cementerio, para buscar el espíritu al monte, a Calunga, y es la empaca que siempre nosotros utilizamos. No sacamos la empaca vitita inmenso, que es la vista de la enganga, porque entonces dejarías a la enganga ciega. Y si en ese momento meten un arreo, pues se meterían los espíritus, los enquisis de enganga del enemigo en su enganga y gobernarían la enganga porque usted dejó la enganga ciega. Y es por eso que esta empaca de ensara solo se utiliza el Liyaquín bungular 4 vientos porque pertenece al lucero, y esta empaca es muy importante tenerla los ganguleros porque es la empaca que tú utilizas para buscar el espíritu o hacer cualquier trabajo que usted necesite, lo mismo en Cabo, en Cunalombo, en el monte, que en Enfinda, en el cementerio, que en Calunga, en Mal. Y es por eso que siempre llevamos esta empaca de ensara para realizar cualquier trabajo que necesite o ir a la casa de una persona para hacer alguna limpieza. Un anzo, la ñoca o el 21, el reptil, son animales venerados. Son animales que mantenemos cuidándolos porque nos puede servir para limpiezas, nos puede proteger nuestra propia enganga o nuestro munanzo congo, porque ellos recogerían cualquier acción de espíritu inquisi de enganga que arrean a tu munanzo congo. Pero existen otros munanzos congo que lo entregan en sacrificio. Nosotros no podemos hacer eso. Para nosotros es bien sagrado. El reptil o la ñoca, como dicen, o también lo conocen en la religión como 21. Por eso es que tenemos siempre que averiguar qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Qué es lo que podemos hacer cuando lo podamos hacer y qué es lo que no podemos hacer para no vernos perjudicados nosotros en algún problema. Las engangas, muchas de ellas, son engangas mal construidas. Es por eso que, como dijimos anteriormente, está fracasando esta religión en muchas personas. Tenemos que averiguar qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que no nos conviene hacer, qué podemos hacer y por qué lo hacemos. Siempre preguntamos con conchas de marcha malongo. No hacemos tapita, le ponemos signito ni nada de eso. Eso es algo que están haciendo que es incorrecto. El gangulero pregunta con 4 conchas de mar, con 7 o con 9, según como lo hayan enseñado. Y al pedir, siempre se pide con respeto y se dice por qué usted está pidiendo. Usted no se le hace daño a nadie porque le quiere hacer daño a las personas o porque usted tiene una enganga, usted va a estar haciéndole trabajos malos a las personas. Esto no funciona de esa manera. Todo lo que usted haga mal cuando no lo sepa hacer, todo eso vuelve para atrás. Por eso que tenemos nuestro padrino que nos puede enseñar y decirnos, dedíquese a hacerle bien, no le haga daño a nadie, no le haga mal a nadie, y usted entonces va a estar libre de muchas acciones que van a venir hacia atrás, pero como usted no la ha hecho,
esas energías o fuerzas o corrientes materiales no van a perjudicarlo ni a usted ni a su familia. Por eso siempre aprendemos de los que saben, porque si no aprendemos, entonces estamos, como dicen, jodidos. Muchas veces en Cuba te encontraba personas que estaban equivocadas en esta religión porque no habían tenido la oportunidad de que el padrino lo enseñara, porque verdaderamente los padrinos de Tambatilanga esto no enseñaban mucho porque querían mantener como dice, la jerarquía de todo lo que ellos pudieran hacerlo para que siempre tuvieran que necesitarlo y contar con ellos para todos. Y es por eso que los padrinos no enseñaban mucho. Sí, estaba relacionado con cantos, estaba relacionado con limpiezas que se hacían, que usted la podía ver, pero lo que era la esencia de esta religión, como hacer los fundamentos de Nganga y otros fundamentos o candango, eso estaba vetado para todos. Aquel religioso que verdaderamente no se ganaba al padrino, y para eso tú tenías que ser casi un esclavo del Monanzo Congo. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que esta religión se ha expandido tanto y cada día hay más religiosos, pero menos conocimiento. Eso lo estamos viendo constantemente en las redes sociales. Aquella yayi que habla bobería, que ha estado imitando y robando de todos los sitios y hablando bobería, o aquel que enseña una enganga mal construida y la enseña con orgullo porque él cree que está bien construida y simplemente lo que tiene ahí es, como dicen, una cosa increíble. Para no mencionar que es algo entufi. Todo esto lo estamos viendo en la religión fuera de Cuba, y hoy en día en Cuba también se está viendo muchas cosas feas en estas manifestaciones. ¿Y qué podemos decir nosotros a todo esto que nosotros estamos viendo? Hablar sobre el tema. En el tiempo de la esclavitud hubieron algunas yayis buenas que eran muy mencionadas, como ña Secundina o ña Filomena, que hay hasta canto sobre ellas. Pero era otra época donde estas religiosas llevaban al pie de la letra todas las formas primitivas que existían o que ellas conocían. Entonces hoy en día vemos una pila de yayi que son chapaleras, que son chismosas y que están en esta religión. Y están poniendo videos y poniendo cosas que han robado de mí, del otro. Y yo digo, bueno, pero ¿y esto qué cosa es? Mal hecho, la firma como si fuera una niña de preescolar chiquitica haciendo los trazos. Es un enredo totalmente que tienen estas yayis, pero que están haciendo estas yayis, robando también. No es que ellas están de buena y que ellas quieren ser yayis buenas, no, están robando. Y tratan de enamorar a este porque este es tata, entonces para que sea el padrino de la casa y tener, como dice, un negocio lucrativo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que ver dónde nosotros nos metemos. No podemos caer en el gancho de estas personas. Y te hacen un cuento, porque hablan bonito y te hacen un cuento, porque han aprendido a mentir. Y han aprendido a robar. Y han aprendido a hacer cosas indebidas. Y las siguen haciendo. Y como nadie la rectifica, pues siguen en ese mundo vicioso donde ellas creen que son de verdad unas diosas. Y esto está sucediendo ahí en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia. Tenemos que tener paciencia y sentarnos a pensar. Bueno, déjame guiarme por lo que dicen
los que saben, y no querer inventar, porque es un descaro lo que está pasando. Esa es la pura realidad. Una persona que hace incumplimiento en unas reglas congas del palo mayombe tan respetada en Cuba y cómo la ha querido hacer lo que ella quiere. Es un entof. Rayo parta criumba de lo yo cariajo. Solo para tener enemigos no hace falta declarar la guerra. Solo basta con decir lo que piensas. Y esto lo dijo Martin Luther King, tú sabes. Y es verdad. Para tener una guerra no hace falta declararla. Solo decir las cosas que tú piensas lo suficiente para que las personas estén en contra tuyo o te declaren una guerra sin tú decir nada, nada más que diciendo lo que tú sientes. Y tenemos que reflexionar en base a esta religión, porque nos estamos complicando cada día más en la mentira. Una mentira llama otra mentira y otra mentira, y cuando viene a ver, todo lo que dices es mentira. Hoy en día no respetan a los padrinos ni los munanzos congos donde ellos se rayaron, quieren hacer lo que les da la gana. Cuando les da la gana hablan más del padrino. Bueno, el padrino también es terrible, pero es la ley de mantener el respeto hacia la enganga donde te rayaron, el padrino que te rayó, que tú no te llevaste bien con él porque no averiguaste quién era él, o simplemente él está haciendo cosas indebidas que tú te has enterado, que han estado el padrino con la hijada o la hijada enamorando al padrino, y todo esto está sucediendo. Y eso hay que ponerle un pare a todas estas condiciones, porque no son religiosos, son delincuentes metidos en la religión. Y entonces, ¿cómo usted no va a respetar a su ahijada? ¿O cómo usted no va a respetar a su padrino y usted se va a ir por otra línea? Que usted va a pensar que su padrino está enamorado de usted enamorado del padrino, porque el padrino tiene buen trato hacia ti. ¿Cómo tú vas a hacerle eso? Y esto es lo que está sucediendo en todos estos munanzos congos. No hay un respeto. Vas a llevar a tu familia a que la rayen y cuando viene a ver el padrino está viviendo con tu esposa. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es lo que yo quiero preguntarle a todos ustedes. No será usted ni usted, pero tú sí. También sabemos que existen yayis y padrinos de respeto que mantienen las leyes tal como son, como nos fueron enseñadas por nuestros ancestros. Eso también lo sabemos. A eso le mandamos un salam aleikum. Pero el que está incumpliendo y le sirve el sayón, que se lo ponga. Porque esa es la pura realidad. Es como que usted tenga una enganga. Usted es el padrino de ese munanzo congo. Y tiene su esposa, que es la yayi de ese munanzo congo. Ella no puede tener ni un íntimo contacto con la enganga, porque la afloja. ¿Por qué está la yayi cuando quiere venir a alguien a hacer un trabajo de amarre? Pues entonces el padrino le dice que lo haga la yayi, porque él no quiere andar con lo que tiene que utilizar, el semen de las dos personas, el pelo cúbico de él y de ella, y la ropa vieja que usó, ropa interior y todas esas cosas. El padrino le huye a todo eso. Se dice que un verdadero padrino, un verdadero gangulero, no hace amarre. Pero están en las reglas congas, las leyes, y pueden hacer amarre. Siendo el padrino o no, o la madrina, pueden hacer amarre. Y así funciona esta religión. Usted es un gangulero, usted es una gangulera, usted es un tata, usted es una yayi, usted es un engueyo. Usted tiene que mantener las órdenes que le indica su padrino, mantener las leyes, porque eso te hace ser un buen religioso. Si usted hace lo que le da la gana y usted se va de su munanzo congo y empieza a hacer en tufi, como dice, mierda con porquería, pues simplemente usted no va a llegar muy lejos.
porque tampoco otro padrino lo va a querer aceptar, porque usted es un hablador de más, o usted cuando lo regaña se pone bravo, incómodo, y no se le puede decir nada. Entonces ese padrino no quiere ni enseñarte, ni tener acercamiento contigo, porque usted es un chapalero, un hablador de más, o porque usted le llaman la atención, usted se pone incómodo, y entonces usted nunca va a aprender nada, porque siempre lo van a estar requiriendo, porque usted va a estar haciendo las cosas indebidas y las cosas mal hechas, y usted siempre va a tener ese problema arriba de usted. Mi consejo, si usted es un engueyo, si usted es un tata, es que escuche, que aprenda a escuchar y a tener paciencia, porque esta religión no le enseñan muchas personas. Y si usted ha tenido esta oportunidad ahora en las redes sociales, conmigo mismo, con el Tataí Tiraki, Induana Panguila, Osvaldo Sesti, esto va a pasar, porque llegará un momento que yo no haga más nada ya, porque ya también estoy cansado de toda esta bobería que existen entre las personas que son religiosos. Aprender es lo más importante, escuchar al que sabe, como yo lo hice. ¿Por qué yo sé? Porque yo siempre escuché y yo nunca interrumpí a una persona mayor que estuviera hablando en base a esta religión. Nunca eches por el piso la confianza que puede depositar tu padrino en su persona. Nunca haga eso, porque se quedará. Si usted traiciona a una persona que la está ayudando, usted entonces está cometiendo un grave error. Respete al padrino. Cuando usted no quiera nada, usted vaya a la enganga, déjele una botella de aguardiente, 4 tabacos, 4 velas, y hable con la enganga y dígale que usted no se lleva con su padrino, pero que con la enganga está bien. Y así es como uno se aleja de los munanzos congos. Cuando usted vea que su padrino es un chapalero, un hablador de más, de que él hace y deshace y que le echa brujería a fulano, que le está echando brujería al ahijado que se fue, ahí eso no sirve para nada. Igual que el padrino que está con una ahijada que le entrega piezas religiosas y después tiene una relación amorosa con esa ahijada. Ese padrino no sirve para nada. Entonces todo esto lo sabemos. Incumplimos la regla porque nos da la gana, o simplemente queremos aprender la religión tal como es y como debe ser, y respetar a la ahijada y la ahijada respetar al padrino. No podemos confundir las cosas. Como siempre me comentaba mi padrino, que hay que tener cuidado con el envidioso, porque el envidioso te envidia todo. Si tienes una mujer bonita, te la envidia. Si te vistes bien, te envidia. Si eres religioso y él es religioso, pues te envidia lo que tú haces. Te puede, como dice, tirar una bola a que hablen de ti, porque existe todo eso en la religión, porque son personas que no han aprendido esta religión tal como debe ser. Tratan de amedrentar a otros religiosos, diciendo que ellos no eso, y él no sabe nada, pero él sigue indagando para hacer la maldad, porque son personas malas, de malos sentimientos, que envidian todo lo que tiene otra persona. Ellos lo pueden tener igual, pero no importa, y siguen envidiando, porque ellos son sinvergüenza así. Y eso tú lo ves en la religión, y lo ves entre los hermanos religiosos de otros munanzos congos. Y no pueden decir, bueno, están hablando aquí la verdad, hay que escuchar lo que se está hablando y vamos a aprender. Aprender es importante. No quiera saber más que yo, porque usted no sabe más que yo nunca, jamás en la vida. Porque hay quien quiere saber más que yo. Que lo ponga, que lo presente, es lo que tiene que hacer. Si no lo presenta, pues entonces que no hable tanto, porque hablan de más. Son habladores de más, son guariguari.
Por eso que tenemos que tener cuidado dónde nosotros vamos a caer en esta religión y si es necesario hacer algo para protegernos o simplemente quedarnos tranquilos. Todo lo que ventilamos en esta religión, en este programa, son mentiras y son hechos reales de lo que estamos viviendo los que somos religiosos en estas formas primitivas. Estamos llenos de mentiras, llenos de engaños. Cuando tenemos una enganga, creemos que somos los reyes. Una enganga que está hecha con palo de parque y que le falta la mitad de los palos, que no son los palos que lleva, que no son las mataris que tiene que tener, que están mal construidas, que no tiene secreto, que no tiene nada, que no, que la firma, que fondo canasta, eso es bobería. Hay otras cosas más importantes. Usted tiene que aprender. Usted no puede hacer eco de lo que usted escucha. Uno aprende. ¿Por qué usted cree que yo llevo 56 años que he aprendido esta religión y sigo aprendiendo? ¿Por qué yo puedo hablar de cualquier tema religioso? Porque me he pasado toda mi vida en esto. Claro que he separado mi vida cotidiana de la religión, que eso también hay que saberlo hacer. Usted no puede estar todo el tiempo hablándole a la mujer de brujería y de que si el palo, que si me mandaron muerto, que si estoy mandando muerto, que ahora voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Eso hay que pararlo. Usted tiene que tener relaciones sexuales con su esposa y salir sábado y domingo por ahí para allá y olvidarte de que la religión existe. Porque si no, usted se va a ver un conflicto de que su esposa lo va a dejar porque usted nada más habla bobería y a la hora de hacer las relaciones sexuales va a estar como un gallito. Y entonces eso es importante, tener en la mente todo lo que usted puede hacer o no en la religión y aprender. Porque si usted no aprende, va a estar todo el tiempo perturbado de las malas acciones que usted recibe en la religión y de la guerra que tiene y de todo lo que usted piensa que es bueno o que es malo.